De la ausencia al poder, el legado del ser presente. Hay un tipo de vacío que no se llena con logros, con aplausos, con promesas ni con personas. Un silencio sordo que habita en lo más hondo del pecho, incluso cuando el mundo afuera está repleto de ruido y estímulos. Ese vacío no es depresión ni tristeza, es ausencia. Ausencia de uno mismo. De nuestra voz más íntima. De nuestro fuego interior. Y sin embargo, esa ausencia es invisible para casi todos. Caminamos, trabajamos, producimos, publicamos, cumplimos. Pero estamos desconectados. De nuestro cuerpo. De nuestras emociones. De nuestras decisiones. Sobrevivimos en piloto automático, creyendo que estamos viviendo, mientras en realidad solo estamos evitando. Evitamos sentir. Evitamos detenernos. Evitamos mirar al espejo interior, ese que no muestra nuestro rostro, sino nuestras grietas. Vivimos ausentes y ni siquiera nos damos cuenta. Nos distraemos compulsivamente. Nos llenamos de cosas. Buscamos sentido en títulos, parejas, seguidores, méritos. Pero el alma sigue gritando en silencio. El precio de vivir ausente. La ausencia no es solo emocional, es existencial. Es la desconexión con lo que somos antes de que el mundo nos dijera lo que debíamos ser. La ausencia se manifiesta en relaciones vacías. En decisiones que no nos representan. En un cuerpo que enferma por no poder sostener tanta incoherencia entre lo que se muestra y lo que se reprime. Y un día, algo se quiebra. No siempre es una tragedia. A veces es un silencio distinto. Un vacío más hondo. Un momento de extrema lucidez donde uno se ve y no se reconoce. Ese momento es terrible y sagrado. El llamado al retorno. Porque justo ahí, en el punto más oscuro de la ausencia, comienza el llamado. Un susurro profundo que no viene de fuera, sino desde las ruinas internas. Y ese susurro dice, vuelve. Vuelve a ti. Vuelve al instante. Vuelve al centro que abandonaste mientras perseguías todo lo demás. Este retorno no es mágico. Es feroz. Requiere ver lo que dolía ignorar. Requiere quedarse en silencio cuando todo dentro quiere gritar. Requiere renunciar al disfraz, a la actuación, a las promesas externas y encarnar la presencia radical. La presencia no es solo atención. Es poder. No poder sobre los demás, sino el poder de sostenerse sin máscara. De mirar la vida de frente. De actuar desde lo esencial, sin necesidad de aprobación ni aplauso. Es el poder de respirar con conciencia, de escuchar sin juicio, de habitar sin huida. La presencia es la forma más pura de libertad. Y quienes logran encarnarla, aún en medio del ruido, se convierten en faros. No por lo que dicen, sino por lo que irradian. Son personas que al estar, transforman. Este libro, este viaje, esta obra, no te enseñarán nada que no sepas. Porque tú ya lo sabes. Siempre lo supiste. Solo que lo habías olvidado. Este viaje es un recordatorio. Un espejo. Una ruptura. Un renacimiento. Es el paso profundo de la ausencia al poder. Un poder silencioso. Intacto. Innegociable. Y cuando lo recuerdas, cuando vuelves verdaderamente a ti, dejas un legado que no se puede escribir en piedra ni medir en cifras. Dejas el legado del ser presente. Una energía que transforma sin imponer. Un fuego que ilumina sin consumir. Una presencia que toca, sin siquiera hablar. Y ese legado, aunque invisible, lo cambia todo. El legado del ser presente. Hay una fractura silenciosa que atraviesa al ser humano moderno. Una herida invisible que no sangra, pero que duele todos los días. No tiene forma ni diagnóstico. No se alivia con distracciones ni se cura con logros. Es la sensación persistente de no estar realmente aquí. De vivir la vida como un eco, como una sombra de lo que podríamos ser. Vivimos cada día más informados, más conectados, más productivos, y sin embargo, profundamente ausentes. Ausentes de nosotros mismos. Ausentes de la experiencia inmediata. Ausentes del alma que habita el cuerpo.
Despertamos, revisamos pantallas, llenamos horarios, acumulamos notificaciones. Nos rodeamos de imágenes, de voces, de contenidos. Pero rara vez nos detenemos. Rara vez respiramos con presencia. Rara vez sentimos el momento como si fuera sagrado. Y en ese vértigo cotidiano, algo dentro se disuelve. Nuestra capacidad de estar. Nuestra capacidad de ver. Nuestra capacidad de ser. Vivimos, pero no habitamos. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras viendo tu vida desde fuera? ¿Como si tus acciones no nacieran de ti, sino de algún guión aprendido? ¿Has sentido que haces lo correcto, pero no lo verdadero? Esa desconexión no es un fallo. Es una señal. Una alarma existencial que indica que estás lejos de ti mismo. Porque puedes tener éxito y estar perdido. Puedes tener compañía y sentirte vacío. Puedes tener 1000 metas y no saber para qué vives. Y es que hemos confundido estar vivos con no estar muertos. Hemos confundido cumplir con vivir. Hemos confundido hacer con ser. La paradoja de nuestra era. Nunca antes el ser humano tuvo tantas herramientas para explorar el universo exterior. Y nunca antes estuvo tan perdido en su universo interior. Tenemos tecnología para conectar con cualquier parte del mundo. Pero no sabemos cómo conectar con el instante que tenemos frente a nosotros. Con la respiración. Con una mirada honesta. Con el silencio. Estamos llenos de datos, pero vacíos de sentido. Estamos sobreestimulados, pero subnutridos espiritualmente. Somos cuerpos en movimiento, sin alma presente. Y en esa ausencia aprendida, porque sí, nos la enseñaron, hemos perdido algo sagrado. El poder de nuestra presencia. La capacidad de estar tan plenamente aquí, que el tiempo se detiene y la verdad se revela. ¿Qué es presencia? No es concentración. No es estar atento a lo externo. No es poner atención como nos decían en la escuela. Presencia es algo mucho más profundo. Es habitar este instante con la totalidad de tu ser. Es sentir sin huir. Es mirar sin juzgar. Es existir sin pretender. Presencia es lo que queda cuando las máscaras se caen. Es lo que emerge cuando ya no necesitas demostrar nada. Es la raíz silenciosa desde la cual toda acción cobra sentido. Y cuando accedes a esa raíz, incluso por unos segundos, todo cambia. No afuera, necesariamente. Pero sí dentro. Y lo que cambia dentro, transforma el mundo que tocas. Este libro no es una respuesta. Es una grieta. No está hecho para darte fórmulas. Ni para motivarte artificialmente. Está hecho para romper suavemente el velo de la inconsciencia. Para abrir un espacio. Un umbral. Este libro es un susurro que te recuerda algo que siempre estuvo ahí. Tu propio centro. Tu fuego sereno. Tu capacidad de presencia encarnada. No es un camino hacia algo. Es un camino de regreso. Regreso a ti. A ese tú que ha estado esperando en silencio mientras jugabas a ser otro. Mientras te perdías en 1000 versiones ajenas. Mientras buscabas afuera lo que solo puede surgir dentro. El legado del ser presente. Este viaje de la ausencia al poder no es individual. Porque cuando un solo ser humano vuelve a sí mismo, profundamente, honestamente, algo cambia en el tejido invisible del mundo. El ser presente no necesita imponer. No necesita convencer. No grita. No corre. Simplemente está. Y su estar sana. Aclara. Irradia. Ese es el verdadero legado. No lo que acumulas, sino lo que encarnas. No lo que haces, sino lo que eres mientras haces. No el nombre que dejas, sino la huella invisible de tu conciencia despierta. Una advertencia final. Este viaje te confrontará. Te pedirá silencio cuando quieras ruido. Te invitará a sentir lo que has evitado. Te mostrará lo que has ignorado. Pero si tienes el coraje de permanecer, si cruzas el umbral sin retroceder, descubrirás el mayor poder que existe. El de estar plenamente vivo. Y entonces, quizás por primera vez, comprenderás
No se trata de cambiar el mundo. Se trata de volver a habitarlo, con alma, con presencia, con verdad. El abismo silencioso, cuando habita sin estar. Hay un tipo de muerte que no sucede con el cese de los latidos, sino con el olvido del alma. Una muerte invisible, cotidiana, aceptada. Una muerte que camina con nosotros, que se disfraza de normalidad, de rutina, de éxito, de eficiencia. Una muerte que aplaudimos, celebramos e incluso envidiamos. Es la muerte del ser ausente. Del que vive sin estar. Del que cumple con todo, menos consigo mismo. Y tú lo conoces. Quizás eres tú. O has sido. O estás en proceso de dejar de serlo. La historia comienza con un hombre o una mujer, o cualquier persona que haya creído el mito moderno de que estar ocupado es lo mismo que estar vivo. Tiene lo que el mundo le dijo que debía tener. Estabilidad. Ingresos. Reconocimiento. Una agenda llena. Un cuerpo que responde. Tiene respuestas para todo, menos para sí mismo. Tiene un teléfono lleno de notificaciones, pero ninguna lo toca. Desde fuera, todo parece en orden. Pero por dentro, el abismo crece. Silencioso, profundo, sofocante. No hay catástrofe aparente. No hay tragedia. No hay una pérdida que lo despierte. Solo una tarde cualquiera. Una pausa mínima. Un instante en el que se queda mirando su reflejo en una ventana, y de pronto, se le cae encima la verdad. No sabe quién es. No sabe cómo llegó hasta aquí. No recuerda en qué momento dejó de habitar su propia vida. Se siente como un actor que ha memorizado su guión a la perfección. Pero ha olvidado que alguna vez fue una persona real. ¿Dónde estoy cuando no estoy? La pregunta resuena como un golpe seco en el centro del pecho. Y no hay respuesta. Porque lleva años viviendo afuera de sí. Años huyendo de la incomodidad del silencio. Años persiguiendo metas que no le pertenecen, ideas heredadas, valores implantados. Años llenando el tiempo con tareas, pantallas, ruido. Años sin mirarse. ¿Quién vive mi vida cuando yo me he ido? Esa es la pregunta más brutal. Porque alguien la ha estado viviendo. Alguien ha estado tomando decisiones en su nombre. El sistema. El condicionamiento. El algoritmo. La inercia. La imagen. El ego. Todos, menos él. Y ahora, al darse cuenta, todo tiembla. Porque nada tiene raíz. Nada tiene carne. Nada tiene alma. Es como si su vida fuera un edificio perfectamente construido sobre un abismo. Todo lo que lo definía se vuelve sospechoso. Su trabajo. Esclavitud bien remunerada. Su relación. Un contrato afectivo que ambos cumplen sin habitar. Su rutina. Un mecanismo de repetición anestésica. Sus ideas. Recortes de lo que escuchó, leyó, vio, imitó. No hay autenticidad. No hay centro. Solo una maquinaria funcional que se ha vuelto experta en sobrevivir. Este es el momento de la fractura. La grieta. El temblor. El punto exacto donde lo falso comienza a desmoronarse. Y eso es aterrador. Porque la verdad no llega como una revelación hermosa. Llega como un derrumbe. Como un terremoto que destruye todo lo que parecía firme. El abismo silencioso no es poético. Es violento. Es ese hueco existencial que se abre cuando descubres que has estado vivo, pero ausente. Que has estado ahí, pero no. Y no puedes volver atrás. No puedes hacer como si no lo supieras. Esa conciencia ya está en ti, como una semilla maldita o sagrada que comienza a germinar. Y empieza la lucha. La primera gran batalla del alma. La lucha contra la inercia. Contra el impulso de volver a dormir. De anestesiarse otra vez. De abrir Instagram. De encender la televisión. De llenar el calendario. De hacer como si nada hubiera pasado. Pero algo sí ha pasado. Porque ahora sabes. Ahora ves.
y lo que has visto no puedes desverlo. Ya no puedes fingir que estás vivo solo porque respiras. Ya no puedes convencerte de que todo está bien cuando sabes que hay una herida profunda latiendo en el centro de tu ser. Ya no puedes creer que estás completo cuando sientes que hay partes tuyas que hace años no ves, no hablas, no escuchas. El abismo no es un castigo. Es un llamado. Un umbral entre el yo construido y el yo verdadero. Un espacio que te invita o te obliga a dejar morir lo que no eres. Pero el miedo es real. Porque ¿qué quedará si sueltas todo lo que te sostenía? ¿Quién serás si renuncias a esa identidad prestada? ¿Y si no hay nada al otro lado? ¿Y si estás roto más allá de toda reparación? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas. No hay garantía. No hay promesa de luz. Solo un impulso visceral, irreprimible, que te arrastra hacia adentro. Y tal vez ese sea el inicio de la verdadera vida. Cuando el personaje se quiebra. Cuando la máscara cae. Cuando el alma exige espacio. No con gritos. No con discursos. No con espiritualidad estética. Sino con un silencio tan denso, tan profundo, que te obliga a quedarte quieto. A escucharte. A ver las ruinas. A llorar si es necesario. A quedarte sin nombre, sin propósito, sin respuestas. Y desde ahí, desde el fondo del abismo, comienza el retorno. No hacia lo que eras, sino hacia lo que nunca fuiste, pero siempre estuvo esperando dentro de ti. Y ese retorno, aunque lento, aunque incierto, aunque doloroso, es el principio del poder. Un poder que no se grita. Un poder que no busca controlar. Un poder que no tiene forma definida. Es el poder de estar. De habitarte. De mirar la vida sin huir. Pero para eso, primero hay que atravesar el abismo. Y no todos lo hacen. No todos se atreven. Muchos prefieren volver al ruido. A la máscara. A la comodidad de la ausencia. Tú decides. O cruzas el umbral. O vuelves al olvido. Pero si eliges cruzar, si eliges quedarte en ti, entonces este no es el fin. Es apenas el primer estremecimiento del renacimiento. El inicio de una transformación radical. El paso brutal, honesto y necesario. De la ausencia al poder. El grito interior, el dolor de ser olvidado por uno mismo. Hay dolores que no provienen del cuerpo. Dolores que no tienen origen visible, que no se curan con medicamentos, que no se diagnostican en un consultorio. Son dolores del alma. Dolores del espíritu que ha sido relegado, negado, traicionado por su propio portador. Y lo más desgarrador de estos dolores no es su intensidad, sino su silencio. La escena comienza en lo invisible. Una noche más sin dormir. No hay ruido, pero hay tormenta. No hay heridas, pero hay sangrado interior. Los ojos abiertos a las 3 de la mañana, la mente girando como un engranaje oxidado que no se detiene, que rechina, que desespera. Y entonces, sin causa aparente, sin motivo que el mundo pueda entender, el llanto. Ese llanto profundo, incontrolable, que no responde a razones, que no se puede frenar con frases bonitas ni con respiraciones conscientes. El llanto del alma que ha sido ignorada por demasiado tiempo. No es tristeza. No es estrés. No es simple ansiedad. Es el grito interior que rompe la superficie. Es el espíritu reclamando el lugar que le fue arrebatado por años de distracción, de exigencia externa, de obediencia ciega al deber ser, al deber parecer. Ese llanto no es debilidad. Es revelación. Porque el alma, cuando ha sido ignorada lo suficiente, no muere. Se revela. Y esa rebelión no ocurre en voz alta, no es visible para los demás. No se manifiesta en un acto heroico ni en una frase inspiradora. Se manifiesta en un colapso. En una caída. En una noche de insomnio donde todo se siente falso, hueco, lejano. Donde uno se enfrenta a una sola verdad. Me he olvidado de mí. He dejado de habitarme. He dejado de escucharme. He permitido que me definan, que me moldeen, que me programen para encajar, para rendir,
para complacer, para lograr. Y en el proceso he perdido contacto con lo que alguna vez fui. Con lo que realmente soy. El dolor de ser olvidado por uno mismo es una herida sin cicatriz, pero con eco. Es un zumbido constante en el pecho, un susurro que se vuelve clamor, que arde sin quemar, que asfixia sin tocar. Es la sensación de estar solo incluso rodeado, de estar vacío incluso completo, de estar despierto, pero sin vida. Y no hay forma de escapar. No hay salida rápida. No hay distracción que calme lo que exige ser enfrentado. Porque el alma ya no acepta migajas. Ya no quiere sobrevivir en los márgenes de tu vida. Quiere el centro. Quiere el cuerpo. Quiere la palabra y el silencio. Quiere ser. Aquí es donde la mayoría se quiebra o se despierta. Porque esta crisis no es una enfermedad. Es una señal. Es el umbral. Es la bisagra entre el yo domesticado y el yo esencial. Y como dijo Nietzsche, el sufrimiento es una campana. Una campana que no suena para destruir, sino para despertar. Pero despertar duele. Duele porque te arranca las vendas. Te deja ver lo que evitaste. Te obliga a sentir lo que anestesiaste por años. Te desnuda ante ti mismo. Y la mayoría no está preparada para verse sin excusas, sin títulos, sin poses. El ser humano moderno se ha vuelto un experto en escapar de sí mismo. Tiene 1000 formas de hacerlo. Trabajo. Series. Redes. Alcohol. Espiritualidad superficial. Sexo sustitutos. Viajes sin propósito. Todo está diseñado para evitar la confrontación con lo que realmente somos cuando ya no hay ruido afuera. Y sin embargo, hay un momento que todos enfrentamos. Ese momento en que el alma deja de esperar. En que la acumulación de autoabandono se convierte en explosión. Una explosión que no destruye desde fuera, sino desde dentro. Una implosión que desmantela la ilusión. Y ese es el momento exacto de la transformación radical. No cuando todo va bien. No cuando todo está en calma. Sino cuando todo se rompe. Cuando uno ya no puede fingir. Cuando las palabras se quedan cortas, las creencias se desmoronan y las certezas se pudren. Lo que emerge de esa oscuridad no es una solución. Es una decisión. ¿Te quedas en el autoengaño? ¿O cruzas el umbral? El grito interior es un parto. No de un nuevo personaje, sino de tu verdad más profunda. Y parir duele. Pero también limpia. Revienta lo falso. Abre espacio para lo real. En ese estado de desesperación sagrada, lo único que queda es la posibilidad de renacer. No como alguien nuevo, sino como alguien que por fin recuerda quién es. Y ese recuerdo no viene como una imagen clara, sino como una sensación. Una raíz que empieza a crecer desde dentro. Una llama que no arde en la superficie, sino en el centro. Un latido que no responde al tiempo, sino al alma. Es ahí donde empieza la verdadera vida. Donde ya no se trata de buscar afuera lo que falta, sino de sostener adentro lo que siempre estuvo. Donde ya no se actúa para agradar, sino para honrar. Donde ya no se corre, sino que se habita. Donde ya no se sobrevive, sino que se presencia. El grito interior no es el fin. Es el inicio de un camino sin retorno hacia el fondo de ti mismo. Un camino que arde, que rasga, que a veces mata, pero que resucita. Y una vez que entras, ya no puedes salir igual. Porque lo que has escuchado, esa voz que por años intentaste ignorar, ahora te acompaña. Ahora te guía. Ahora eres tú. Tú, recordado. Tú, renacido. Tú, presente. Y esa presencia es el comienzo del poder. El despertar del testigo, volver a sentir la vida. La vida no comienza con el nacimiento. La vida, en su forma más radical, comienza cuando uno aprende a mirarse sin huir. No con los ojos del juicio. No con el peso de la moral. No con la voz ajena incrustada en la conciencia. Sino con una mirada limpia, desnuda, sin filtros ni exigencias. Y ese acto, aparentemente tan simple, es una revolución.
Porque en un mundo donde todo está diseñado para distraerte de ti mismo, donde se te enseña a producir, a correr, a competir, a hablar, mirarse en silencio es casi un acto subversivo. Este es el punto exacto donde comienza el despertar del testigo. El protagonista no lo elige, no lo busca, no lo controla. Sucede. Sencillamente, una mañana cualquiera, algo se quiebra o se enciende. Y de pronto, lo cotidiano se vuelve extraño. El café ya no sabe igual. No porque haya cambiado la bebida, sino porque por primera vez, lo prueba realmente. Ese primer sorbo lo golpea. No por su temperatura o sabor, sino porque en ese instante no está pensando en otra cosa. Está ahí, presente, testigo. Y ese momento lo desconcierta. Porque, por primera vez en años, su mente no está corriendo al futuro ni lamentando el pasado. No está negociando nada, ni exigiéndose, ni justificando su existencia. Solo está presenciando. Y eso, ese instante tan pequeño, tan frágil, tan puro, lo desarma. Vuelve a sentir su respiración. Vuelve a percibir su cuerpo no como una herramienta de productividad, sino como un lugar habitable. Vuelve a notar los colores, los sonidos, los olores. No como información, sino como vida. Y se rompe. No con tristeza, sino con asombro. ¿Cómo es posible que haya estado tanto tiempo sin ver nada de esto? ¿Cómo es posible que haya caminado todos estos años con los ojos abiertos, pero sin mirar? ¿Cómo pudo haber olvidado lo sagrado que hay en cada pequeño gesto de lo real? Es entonces cuando aparece el testigo interior. No como un personaje nuevo, no como una figura mística, sino como un espacio. Una dimensión silenciosa desde la cual todo puede ser observado sin ser poseído. Ese testigo no juzga, no comenta, no manipula, solo observa. Como un niño que ve llover por primera vez. Como un sabio que ha visto tanto que ya no necesita interpretar. Y en esa mirada pura comienza la verdadera sanación. Porque por fin se ve. Se ve completo, con sus luces y sus grietas. Con sus pensamientos oscuros y sus intenciones más nobles. Con sus contradicciones, con sus impulsos, con sus miedos. Todo está ahí. Y nada necesita cambiar de inmediato. Todo puede ser, simplemente ser. Este despertar no es cómodo. Es incómodo, crudo, vulnerable. Porque deja al descubierto todo lo que antes estaba escondido bajo capas de justificación. Pero también es hermoso. Profundamente hermoso. Porque es el inicio de la libertad. La libertad no comienza con elecciones externas. Comienza con ver lo que es, tal como es. Sin intentar corregirlo. Sin idealizarlo. Sin esconderlo. Esa es la enseñanza más brutal y amorosa de Krishnamurti. Observar sin elegir, sin condenar, sin comparar. Solo observar. Y en esa observación nace la inteligencia. Y eso es lo que empieza a brotar en el protagonista. Una inteligencia que no es académica. No se expresa con argumentos, sino con presencia. El simple hecho de notar cómo se forma un pensamiento. El impulso de juzgar y luego, soltarlo. La necesidad de reaccionar, y sin embargo, quedarse en silencio. El movimiento sutil de una emoción que sube desde el pecho hasta los ojos, y en lugar de ser reprimida, es sentida. Plenamente. Por primera vez, el dolor ya no necesita anestesia. Por primera vez, la alegría no necesita explicación. Por primera vez, la soledad deja de ser castigo. Por primera vez, la vida se presenta tal como es, y el protagonista no huye. Esa es la transformación radical. No una iluminación de fantasía. No un éxtasis permanente. No una felicidad impostada. Sino algo mucho más profundo. La aceptación de lo real sin adornos. Y en esa aceptación, el alma respira. El cuerpo deja de pelear contra sí mismo. La mente se vuelve aliada en lugar de carcelera. Y la conciencia se expande. No hacia un cielo, sino hacia la tierra misma.
hacia el aquí, el ahora. El instante que nunca se fue, pero que siempre fue ignorado. El protagonista comienza a vivir como si cada cosa fuera la primera vez. Y de algún modo, lo es. Porque por primera vez está presente. De verdad. No como idea. No como concepto. Sino como experiencia encarnada. Y ese estado no necesita nombre. No necesita ser comunicado. Es íntimo, intransferible, total. Y, sin embargo, algo cambia afuera. La forma en que habla. La forma en que escucha. La forma en que camina, en que toca, en que mira. Porque cuando uno vuelve a sí mismo, todo lo que toca lleva la huella de esa presencia. Esa es la paradoja. El testigo no hace nada. Solo observa. Pero al observar sin juicio, sin interferencia, sin prisa, transforma todo. Y así, el protagonista comienza a habitar la vida con otro pulso. Un pulso más lento, más real. Donde cada instante puede ser una oración. Donde cada silencio puede ser un templo. Donde cada emoción puede ser una maestra. El despertar del testigo no es un estado permanente. Es frágil. Puede desvanecerse. Pero una vez que sucede, ya no hay olvido completo. Algo ha despertado. Algo ha vuelto a nacer. Algo ha regresado a casa. Y ese algo es el mismo. No el que debía ser. No el que le enseñaron a representar. Sino el que siempre fue, escondido bajo el ruido del mundo. Ahora sabe que no necesita cambiar el mundo para estar en paz. Solo necesita estar. Y estar con todo. Con lo bello y lo roto. Con lo que ama y lo que teme. Con lo que entiende y lo que aún no puede sostener. Y así, paso a paso, va recuperando su vida. No con euforia, sino con una vulnerabilidad lúcida. Y eso es mucho más poderoso que cualquier triunfo. Porque es real. Es suyo. Y, sobre todo, es presente. El fuego que no quema, habitar el presente sin miedo. El momento ha llegado. No hay música de fondo. No hay aplausos. No hay luces dramáticas ni épica cinematográfica. Solo un hombre, solo una mujer, solo un ser humano cualquiera, de pie ante su vida real, sin máscaras, sin guión, sin protección. Y frente a él, la gran decisión. Una bifurcación silenciosa que lo arrastra a la médula del instante. Es entonces cuando todo se detiene. No porque el mundo haya frenado, sino porque él ha frenado. Por primera vez, no corre hacia el futuro, ni intenta corregir el pasado. Por primera vez, no responde por impulso, por miedo o por costumbre. Está ahí, en el centro de sí mismo, en la raíz de la hora. Y lo que lo envuelve es fuego. Pero no un fuego que destruye. No un incendio emocional ni un arrebato ciego. Es un fuego distinto. Un fuego que ilumina. Un fuego que revela. Un fuego que purifica sin calcinar. Es el fuego sereno de la atención plena. Es el poder de la presencia total. Durante toda su vida había temido este instante. Había huido. Se había escondido en los pliegues del pasado, se había refugiado en promesas futuras. Había negociado su alma por certezas. Había aceptado la cárcel del que dirán, del no es el momento, del mejor no sentir. Había confundido la prudencia con el miedo. Había vivido evitando lo único real, el ahora. Porque estar presente, de verdad, sin filtros, sin huida, es una revolución. Es exponer la piel emocional al sol de la conciencia. Es mirar la vida de frente sin escudo. Es dejar de manipular la experiencia. Es renunciar al relato y entrar en la realidad. Y esa realidad, sin adornos ni anestesia, es feroz y hermosa al mismo tiempo. Lo entendió de golpe. El presente no es un segundo entre lo que pasó y lo que vendrá. El presente no es el mientras tanto de la historia. El presente es el único lugar donde existe la verdad. Aquí. Ahora. Sin proyecciones.
sin interpretaciones, sin pretender. En este instante no hay éxitos ni fracasos. No hay prestigio ni miseria. No hay títulos, no hay deberes heredados, no hay personajes sociales. Solo hay conciencia. Solo hay lo que es. Marco Aurelio lo intuyó en su soledad imperial. Vive en este instante como si fuera todo lo que tienes. Porque lo es. Y Eckhart Tolle lo gritó con el silencio de sus ojos. El ahora es el portal. El protagonista lo vivió como una epifanía encarnada. Ya no necesitaba entenderlo. Lo era. Estar presente no es mirar el reloj ni practicar mindfulness con aplicaciones. Estar presente es estar dispuesto a sentirlo todo sin manipular nada. Es mirar al otro sin proyectar. Es respirar sin querer llegar a ninguna parte. Es escuchar la propia mente sin censurarla, pero también sin seguirla ciegamente. Es habitar la carne sin guerra. Es sostener el miedo sin entregarse a él. Es caminar hacia lo desconocido sin necesidad de certezas. Es actuar desde la raíz. Y eso es lo que hizo. Ante esa gran decisión, que no era sobre una empresa, una mudanza, una pareja o un viaje, sino sobre sí mismo, no buscó consejo. No consultó con las versiones pasadas de sí. No se dejó atrapar por el ruido externo. Se detuvo. Respiró. Sintió el temblor. Y actuó desde su centro. La acción nacida del presente no es impulsiva ni programada. Es limpia. Es clara. Es afilada como una espada, pero suave como la compasión. Y esa acción, aunque sea pequeña desde afuera, mueve placas tectónicas por dentro. Porque es la primera decisión real. La primera no contaminada por el miedo o la aprobación ajena. La primera que no busca complacer ni proteger. La primera que encarna la verdad. ¿Y qué sintió después? Nada heroico. Nada glorioso. Sintió una paz feroz. Una quietud tan densa que parecía eterna. Una confianza sin explicación. Una presencia que no necesitaba validación. Ya no era espectador. Ya no era víctima de su historia ni titiritero de sus máscaras. Ahora era el fuego. Y ese fuego, sin destruir, iluminaba desde dentro. Ya no necesitaba ser otro. Ya no buscaba ser mejor versión. Ya no mendigaba aprobación ni negaba sus emociones. Por primera vez en su vida, estaba vivo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque él estaba ahí. De cuerpo entero. De alma despierta. De espíritu sin coraza. Ese fue el verdadero renacimiento. No una iluminación celestial, no un escape del mundo, sino una reentrada radical en el mundo real, sin miedo. Porque ahora sabía que el fuego de la presencia no quema. Solo revela. Y lo que revela, cuando uno se atreve a verlo, no es la fealdad de una vida desordenada, sino la belleza cruda de lo que siempre estuvo esperándolo. La verdad. Esa verdad no necesita explicación. No necesita ser defendida. Solo necesita ser vivida. Y vivirla es el acto más revolucionario que existe. Porque en un mundo que te programa para evadir, fingir y correr, habitar el presente sin miedo, es incendiar la mentira. Y danzar entre las cenizas de todo lo que no eres. Así nace el fuego que no quema. Así se revela el poder sereno. Así comienza, en el silencio feroz de la hora, la verdadera afirmación de la vida. El ruido y el muro, la batalla contra la desconexión. El despertar no es un punto final. Es apenas la primera chispa en una tierra infestada de sombras. Porque la conciencia, una vez encendida, no se mantiene sola. Requiere coraje, atención, una vigilancia interna casi insoportable. Y sobre todo, requiere lucha. No contra el mundo, sino contra el mundo dentro de ti. Contra las ruinas del yo antiguo que no quiere morir. Contra el ruido que vuelve. Contra el muro que se levanta cada vez que decides mirar de frente. Y el protagonista lo descubre de la forma más brutal. Creer que ya estás despierto, es la trampa más refinada del ego.
Porque después de sentir la llama de la presencia, después de saborear la plenitud del instante, después de caminar por primera vez con los pies en la tierra y no en la mente, surge una creencia sutil, casi invisible. Ya lo logré. Ya estoy del otro lado. Ya sé cómo se hace esto. Y es entonces cuando el ruido regresa. No como una explosión. No como un grito. Sino como una caricia perversa. Un mensaje. Una rutina vieja. Una mirada ajena cargada de expectativa. Una distracción disfrazada de necesidad. Una voz interna que, con ternura enferma, susurra. ¿Y si solo era una fase? ¿Y si estás exagerando? ¿Y si te olvidas un rato y vuelves a ser quien eras? Y así, sin notarlo, el alma comienza a adormecerse otra vez. No por ignorancia, sino por cansancio. Porque sostenerse en el ahora duele. Porque el mundo entero parece estar diseñado para arrancarte de ti mismo. Porque el ego no desaparece con una epifanía. Se esconde. Se reconfigura. Se viste con tu nueva espiritualidad. Y te espera. El protagonista lo vive como una recaída. No física. No visible. Una caída del espíritu. Vuelve a actuar por reflejo. Vuelve a buscar aprobación. Vuelve a huir del silencio, ahora con excusas más sofisticadas. Se convence de que tiene que adaptarse un poco. Se dice que no se puede estar presente todo el tiempo. Se repite que lo sagrado también habita en lo cotidiano. Pero en realidad, lo que está haciendo es huir otra vez. Y lo siente. Una noche, de nuevo en su cama, el insomnio lo muerde. Pero esta vez el insomnio no es ansiedad. Es traición. No hacia otros. Hacia él mismo. Ha vuelto a abandonarse. Ha vuelto a apagar su fuego. Ha vuelto a levantar el muro. Un muro hecho de miles de ladrillos invisibles. La voz de su madre diciéndole no llores tanto. La de su padre, exigiendo fortaleza. La cultura que le vendió éxito como antídoto a la soledad. La pareja que lo quería, pero solo si era funcional. El sistema entero, con su aplauso venenoso al que rinde, al que encaja, al que no incomoda. Y ese muro. Es gigantesco. No se destruye con mantras. No se derrumba con afirmaciones. No se desarma con buenas intenciones. Se atraviesa. Con sangre. Con rabia. Con lucidez. Con una voluntad que arde desde el fondo del pecho y dice: no volveré a dormirme. Porque esta vez, aunque ha caído, hay memoria. Memoria del fuego. Memoria de la presencia. Memoria de esa calma feroz que sintió cuando habitó el instante. Y eso cambia todo. Porque ya no puede entregarse del todo al viejo yo. Porque algo en su cuerpo, en su alma, ya sabe. Ya ha probado la verdad. Y no se olvida. Ahí comienza la verdadera batalla. La guerra sagrada del que ya ha visto. Del que ya ha sentido. Del que ha despertado, pero no ha sido coronado. Y en esa guerra no hay enemigos externos. El entorno no es el problema. El problema es la tentación de volver al ruido. De ceder a lo conocido. De evitar el peso insoportable de la libertad. Porque la libertad, aunque hermosa, exige responsabilidad brutal. Ya no puedes culpar al sistema, ni a tus padres, ni a la sociedad. Ya no puedes esconderte en la ignorancia. Ahora sabes. Y saber, te compromete. El protagonista comienza a aprender el arte más difícil. Escuchar sin entregarse. Escucha la voz del pasado, pero no la sigue. Escucha el juicio, pero no lo adopta. Escucha el miedo, pero no se arrodilla ante él. Escucha el llamado del ego herido, que suplica volver a la zona conocida. Pero no lo rescata. Simplemente lo observa. Y al observar, sin odio ni deseo, el muro comienza a resquebrajarse. Porque el muro no está hecho solo de condicionamiento. Está hecho de resistencia a sentir. Y cuando uno siente, de verdad, el muro no soporta. Se agrieta. Se deshace.
Entonces el protagonista vuelve al centro. No porque ha vencido, sino porque ha elegido no rendirse. Y esa elección, interna, invisible, silenciosa, es un acto de poder radical. El sabio no es el que nunca cae. Es el que se levanta sin justificar la caída. Es el que reconoce su sombra sin confundirse con ella. Es el que escucha el ruido sin convertirse en eco. Es el que mira el muro, siente su peso, y sin embargo, da un paso hacia él. El sabio es el que se repite en la oscuridad. Aún aquí, elijo volver. Volver al instante. Volver a la carne. Volver al alma. Volver al fuego que no quema, pero que revela. Volver al centro sin espectáculo. Y ese regreso, aunque anónimo, es sagrado. Porque cada vez que uno vuelve así, el mundo cambia. No afuera. Adentro. Y eso basta. Porque es desde adentro que se enciende el verdadero poder. No el poder de controlar, sino el poder de estar. De habitar el presente incluso cuando duele. De sostener la batalla sin perder la compasión. De escuchar el caos sin hacerse su esclavo. Esa es la victoria del alma despierta. No la perfección. No la pureza. Sino la presencia reincidente. Volver. Una y otra vez. Con el corazón abierto y los ojos sin ilusión. Ese es el camino. ¿Y quién elige caminarlo? Aunque se rompa. Aunque caiga. Aunque dude. Ya ha vencido. La calma radical, el legado del ser presente. Hay un momento en el camino del alma en el que todo lo ruidoso pierde sentido. No porque la vida se haya vuelto silenciosa, ni porque las tormentas externas se hayan extinguido, sino porque el centro ya no se tambalea. Porque se ha descubierto un lugar, profundo, firme, inamovible, donde la calma no es ausencia de movimiento, sino presencia absoluta. Esta calma no es una tranquilidad superficial ni una evasión dulce. No es el sosiego de quien se resigna ni la apatía del conformista. Es, en cambio, una calma radical. Una calma que nace del fuego interior. Una calma que desafía a la tormenta con la serenidad de quien ha atravesado el infierno y ha vuelto para contar la verdad. El protagonista ya no busca cambiar el mundo con discursos grandilocuentes ni con gestos heroicos. Ya no persigue la ilusión de controlar el destino ni la necesidad de ser reconocido. Ha dejado atrás la urgencia del hacer para habitar el ser. Porque ha aprendido que el cambio verdadero no es una conquista externa, sino un legado invisible que se transmite por resonancia. Donde él está, hay espacio. Espacio para la palabra y para el silencio. Para la duda y para la certeza. Para el llanto y para la risa. Para la lucha y para la entrega. Y ese espacio es un regalo. No algo que se impone, sino algo que se ofrece. No un dominio, sino una invitación. En esa calma radical, converge la sabiduría milenaria de los estoicos, los monjes zen y los guerreros silenciosos. Tres rostros diferentes, un mismo corazón. El sabio estoico, como Marco Aurelio, que en medio de la guerra y la intriga imperial, encuentra en su alma un refugio inquebrantable. Un centro donde la mente no se dispersa, donde la virtud es actuar con justicia y claridad, sin perder la serenidad. Que sabe que no controla el destino, pero controla su actitud ante él. El monje zen, que en la quietud del templo y en el vacío del zazen, descubre la profundidad del momento presente. Que vive sin pretensiones, sin pasado ni futuro, solo en el eterno ahora. Que conoce el valor de la humildad y el poder de la atención plena. El guerrero silencioso, que en la batalla más dura, la interna, ha aprendido que la fuerza verdadera no es la violencia ni la agresión, sino la maestría de sí mismo. Que no busca gloria, sino equilibrio. Que no teme al caos, porque lleva la paz dentro. El protagonista encarna esta calma radical. Es una presencia que no exige, que no domina, que no presume. Es un faro que no brilla para llamar la atención, sino para guiar en la oscuridad. Una presencia que sana solo con estar. Ya no se define por sus logros ni por sus fracasos. No se aferra a sus certezas ni se desploma por sus dudas. Simplemente es. Y en ese ser, tan sencillo y profundo, hay un poder inmenso.
Porque quien vive desde la calma radical se vuelve un imán de verdad. Un espacio donde otros pueden aterrizar, descansar, reencontrarse. Un refugio en medio de la tempestad. Este legado no se transmite con palabras grandilocuentes ni con teorías complicadas. Se transmite con la vibración del ser. Con la coherencia silenciosa entre lo que se piensa, se siente y se actúa. Con la paciencia de quien sabe que el cambio lleva tiempo y que la vida se transforma en círculos, no en líneas rectas. El protagonista comprende que la verdadera revolución no está en las manifestaciones masivas ni en las frases virales, sino en la transformación íntima y constante. En la capacidad de volver al centro, una y otra vez, sin perder la ternura ni la fuerza. En el acto cotidiano de elegir la presencia en lugar del automatismo, el amor en lugar del miedo, la claridad en lugar del ruido. Y así, en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio, el legado del ser presente se expande. No como un ejército que conquista, sino como una semilla que brota en la tierra fértil. No como un ideal impuesto, sino como una invitación abierta. Una invitación a vivir desde el fuego que no quema. Desde la calma que sostiene. Desde la verdad que libera. El protagonista ya no necesita demostrar nada. No hay prueba que dar ni batalla que ganar. Su sola existencia es testimonio. Y en esa presencia, tan serena y poderosa, se revela el sentido último de la lucha interna. No la conquista del mundo, sino la conquista de uno mismo. No la victoria sobre el otro, sino la paz dentro del alma. La calma radical no es la meta final, porque no hay meta final. Es un camino eterno de regreso a casa. Un camino donde la plenitud y la humildad coexisten. Donde la fuerza y la vulnerabilidad se entrelazan. Donde el ser y el hacer se abrazan sin contradicción. Y este camino es el verdadero legado. No lo que se hereda en bienes o palabras, sino lo que se transmite en el eco silencioso de la presencia. En la memoria íntima de quienes han sido tocados por ella. En la chispa que despierta en otros para que, a su vez, se encuentren. En este punto, el protagonista entiende algo definitivo. El poder no está en el ruido que haces, sino en la calma que sostienes. La vida no se conquista dominando el mundo, sino dominándote a ti mismo. Y el verdadero legado no es lo que dejas atrás, sino lo que haces posible para los que vienen después. Así, habitar el presente sin miedo, con el fuego que no quema y la calma que todo lo abraza. Se vuelve la más alta forma de afirmación de la vida. Un acto de amor profundo, radical y eternamente humano. El último umbral, morir antes de morir. Morir. No la muerte física, no el último suspiro que clausura la historia del cuerpo, sino la muerte profunda, brutal, absoluta que ocurre mucho antes. La muerte simbólica del ego. La desaparición de ese personaje construido con miedo, con máscaras, con heridas mal curadas. La aniquilación del yo que creíste ser, que te protegió y te limitó a la vez, que te sostuvo y te encadenó. Esta muerte es un umbral. El último umbral. Y no es sencillo atravesarlo. Porque implica perderlo todo. Abandonar la identidad, soltar el control, despojarse de las certezas y las falsas seguridades. Es un acto de entrega radical, un salto al vacío sin red. El protagonista se encuentra ahora en ese abismo interior. No teme la muerte física, porque ya ha experimentado muchas pequeñas muertes antes. Pero este último paso es diferente. Es el desprendimiento absoluto. Es el fin de la lucha contra uno mismo. Es el silencio que devora la voz del ego. En ese instante, mira su vida como un testigo. No con juicio, no con culpa, no con nostalgia. Simplemente observa. Cada herida, cada caída, cada alegría, cada derrota, cada triunfo. Lo observa todo, y por primera vez, siente una gratitud profunda. Gratitud por el dolor que lo transformó. Gratitud por el miedo que lo enseñó a ser valiente. Gratitud por el silencio que lo hizo escuchar su verdad. Gratitud por la lucha, porque en ella descubrió su fuerza. Gratitud por la caída, porque allí se forjó su humildad. Y entonces entiende algo esencial. Su legado no será lo que hizo, no serán sus logros, ni sus palabras, ni sus títulos. Su legado será lo que fue.
la presencia encarnada. El ser auténtico que habitó su cuerpo y su tiempo con honestidad y coraje. La luz que brilló incluso en la oscuridad más profunda. Los místicos de todas las épocas lo dijeron con otras palabras. Morir a lo falso es el inicio de la verdadera libertad. Morir a las cadenas del ego es nacer al alma. Es el despertar definitivo. Es la disolución del yo limitado y la apertura al infinito. Este renacimiento no es un escape, ni un vuelo hacia un paraíso lejano. Es una inmersión profunda en la realidad más pura, más cruda y más viva. Es aceptar la impermanencia, la fragilidad, la belleza efímera de todo. Es abrazar la vida en su totalidad, con sus luces y sus sombras, sin resistencias ni juicios. El protagonista se siente libre, porque ha dejado de pelear contra sí mismo. Ha muerto al falso yo para vivir desde el ser esencial. Y en esa libertad encuentra una paz inmensa, una calma que ya no depende de circunstancias externas, sino que nace del fondo del alma. Ya no teme a la muerte porque ya murió muchas veces antes. Ya no teme al abandono porque sabe que no hay separación real. Ya no teme al vacío porque en él descubrió la plenitud. Este último umbral es un acto de coraje supremo. No para huir de la vida, sino para entregarse a ella con todo lo que somos. Para amar sin condiciones. Para vivir sin miedo. Para ser sin máscaras. Y en esa entrega radical, el protagonista encuentra la trascendencia liberadora. Un estado donde el tiempo se diluye, donde el pasado y el futuro dejan de existir, donde solo queda el eterno presente, puro y absoluto. Así, al cerrar este ciclo, comprende que la verdadera muerte es una puerta. Una puerta que conduce a la esencia, a la verdad, a la luz interior. Una puerta que solo se abre cuando nos atrevemos a morir antes de morir. A soltar todo lo que creímos ser para descubrir quiénes somos realmente. Y en ese último umbral, finalmente, el ser se convierte en presencia pura. Una presencia que no busca ni teme nada. Una presencia que es el legado más grande que podemos dejar. Porque en la presencia está la vida. Y en la vida está la eternidad. La historia que hemos recorrido juntos. A través de cada capítulo que desvela las capas de la existencia humana, es mucho más que un simple relato de transformación, es un espejo intenso y brutal que confronta nuestra realidad más profunda. Esa que a menudo evitamos mirar. Nos invita a enfrentarnos con la paradoja esencial del ser, a habitar un mundo ruidoso y fragmentado mientras anhelamos una presencia íntegra y radical que no se venda al espejismo del tiempo ni a la distracción constante. Desde el primer abismo silencioso en el que el protagonista habita sin estar, se nos presenta esa condición que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado, vivir en automático. Como sombras que recorren escenas conocidas sin sentir realmente, sin saborear la esencia de su propia existencia. Esa experiencia es un grito silencioso de nuestra era, donde el exceso de estímulos y la superficialidad emocional nos han convertido en espectadores de nosotros mismos. Olvidando que la vida no se reduce a pasar los días, sino a vivirlos con conciencia, con autenticidad. El dolor y la desesperación sagrada que se manifiestan en el segundo capítulo son un llamado visceral a despertar. Es la sacudida necesaria que nos arranca de la anestesia, aunque duela, aunque nos derrumbe. Porque el sufrimiento, tal como enseñó Nietzsche, no es el enemigo, sino la campana que llama al alma a regresar a sí misma. Este punto de quiebre representa la lucha interna donde nos encontramos frente a nuestro propio reflejo roto, y donde la rendición aparente es, en realidad, la semilla de la transformación. A partir de ahí, el despertar del testigo emerge como un milagro cotidiano, la posibilidad de observar sin juicios, de percibir el latido de la vida en los detalles mínimos, de reconocer que el ser no es una historia, sino un instante perpetuo que se renueva constantemente. Esta nueva forma de estar en el mundo desafía nuestra comprensión lineal del tiempo y nos invita a abrazar la vulnerabilidad como puerta hacia la libertad, despojándonos del peso de la identidad para simplemente ser. Sin embargo, este despertar no es un estado estático ni una luz perpetua. El fuego que no quema, esa presencia que ilumina sin destruir, es también una lucha contra la tendencia natural a escapar, a huir del dolor y de la incertidumbre. Es la capacidad de enfrentar la vida con valentía, sin buscar refugios falsos ni escapismos, de actuar desde el centro del ser con una serenidad que esconde un poder inconmensurable.
Es el paso consciente de la reacción automática hacia la respuesta plena, desde la presencia lúcida. Pero esta presencia, tan frágil y poderosa, se encuentra constantemente amenazada por el ruido y el muro, las voces internas y externas que buscan arrastrarnos nuevamente hacia la desconexión, la confusión y la pérdida de nosotros mismos. La batalla contra esas distracciones es la verdadera guerra diaria, la prueba de fuego que define a quien realmente camina el sendero del ser consciente. Reconocer la caída sin autojuicio, aprender a escuchar sin entregarse, y elegir volver una y otra vez al centro, revela la esencia del sabio, que no es aquel que nunca cae, sino el que se levanta sin cesar. Y en esa lucha, se gesta la calma radical, un estado de plenitud poderosa donde el ser se convierte en legado. No en palabras ni en hechos grandiosos, sino en la vibración silenciosa que transforma los espacios y los corazones. La calma radical no es pasividad ni resignación, sino una presencia activa, un testimonio viviente de que la verdadera revolución es interior y que, desde ese lugar, la vida se despliega con claridad, coherencia y amor profundo. Finalmente, el último umbral nos confronta con la muerte simbólica del ego, esa que los místicos han señalado como el verdadero inicio de la libertad. Morir antes de morir es desprenderse de lo falso para nacer a la verdad esencial, es soltar los lastres que impiden que el alma se manifieste en toda su plenitud. Es aceptar la impermanencia, abrazar el misterio, y agradecer cada fragmento de la existencia, no como una historia de logros, sino como un viaje hacia la presencia encarnada. Esta historia nos deja una enseñanza radical y necesaria. La vida auténtica no se encuentra en escapar de la incertidumbre o en acumular experiencias superficiales, sino en habitar el presente con una intensidad que nos confronte con nuestra vulnerabilidad y nos impulse a la transformación. Nos recuerda que la verdadera libertad no es ausencia de dolor, sino la capacidad de permanecer, de sentir, de amar y actuar desde la profundidad del ser, más allá de las máscaras y los condicionamientos. Al final, el legado que podemos ofrecer no es lo que hicimos ni lo que poseemos, sino lo que fuimos y seguimos siendo, presencia viva, un faro que ilumina en la oscuridad. Una llama que no quema pero que transforma todo a su paso. Esa es la invitación más poderosa que esta historia nos ofrece, morir a lo falso para renacer a la vida plena, y en ese renacer, encontrar la eternidad en cada instante. La travesía que hemos explorado en esta historia no es simplemente un relato, sino un llamado visceral y urgente a despertar del letargo profundo en el que tantos habitan sus vidas sin saberlo. Es un espejo roto y a la vez luminoso que refleja la fractura esencial del ser humano moderno, la desconexión con uno mismo, la alienación del alma en un mundo que avanza frenético, lleno de ruido, distracciones y falsas seguridades. Este viaje nos confronta con la verdad incómoda y a menudo silenciada de que estar vivo no es sinónimo de vivir, y que en esa diferencia yace la tragedia y la esperanza simultáneamente. Desde la inmersión en el abismo silencioso, donde el protagonista se encuentra prisionero de una existencia automática y desprovista de sentido, hasta el dolor desgarrador de ser olvidado por uno mismo. La historia desnuda la condición humana en toda su vulnerabilidad. Habitar sin estar, existir sin sentir, es una condena más común de lo que admitimos. Es la enfermedad invisible de nuestra época que camina entre notificaciones, obligaciones mecánicas y conversaciones vacías. Pero es precisamente en ese vacío donde el alma lanza su primer grito, un grito de auxilio que es a la vez una súplica para renacer. El dolor que emerge en la crisis interna no es un enemigo, sino un maestro despiadado que obliga a romper con las cadenas del conformismo y la indiferencia. Es la llama sagrada que, aunque quema y desgarra, abre paso a la conciencia. En esa desesperación sagrada, el protagonista encuentra la oportunidad de observar su vida con ojos nuevos, de despertar al testigo interior que comienza a distinguir el flujo constante de pensamientos, emociones y sensaciones sin perderse en ellos. Este despertar es un acto revolucionario, un rompimiento con la ilusión de control y la identificación con una narrativa fija, que abre la puerta a la presencia auténtica. Pero el camino no es recto ni suave. La historia muestra con brutal honestidad que el despertar trae consigo la batalla contra el ruido y el muro, las voces internas que cuestionan, la resistencia del ego que no quiere morir. La tentación constante de volver a los patrones conocidos y seguros, aunque estos conduzcan al sufrimiento. Esta lucha es el verdadero campo de batalla donde se define la libertad. Porque caer no es fracasar, fracasar es no levantarse.
la sabiduría profunda reside en la persistencia de volver al centro, en la valentía de enfrentar las recaídas con compasión y firmeza, en aprender a escuchar el ruido sin permitir que se convierta en nuestro amo. Es en esta resistencia, en esta batalla continua, donde se gesta la calma radical, una presencia poderosa y serena que ya no busca imponer ni controlar, sino simplemente ser y ofrecer un espacio de verdad y paz. Esta calma no es pasividad, sino una fuerza transformadora que se manifiesta en cada acción consciente, en cada silencio que invita a la reflexión, en cada gesto que expresa autenticidad. En ella convergen las enseñanzas milenarias del estoicismo, el zen y la maestría interior, revelando que la verdadera revolución es interna y que solo desde la calma podemos irradiar un legado que trasciende el tiempo y las circunstancias. Finalmente, la historia culmina en el último umbral, la muerte simbólica del ego. Morir antes de morir es el acto supremo de entrega, el salto al vacío donde se abandona la máscara, el personaje construido con miedo y condicionamientos, para nacer a la esencia pura y libre del alma. Este renacimiento no es una evasión, sino la aceptación radical de la impermanencia, la vulnerabilidad y la totalidad de la experiencia humana. Es la puerta hacia una libertad que no depende de nada externo, sino que brota desde el centro mismo del ser. Este último paso es también una invitación a la trascendencia liberadora, a vivir sin miedo, a amar sin condiciones y a ser con totalidad. Nos recuerda que el legado más profundo que podemos dejar no son nuestras acciones superficiales, sino la presencia viva y auténtica que inspiró a otros a buscar su propia verdad. Que, en la esencia de la vida, más allá del ruido y el caos, reside una llama eterna que no consume, sino que transforma y une. En suma, esta historia es un llamado a la revolución interior, a la afirmación radical de la vida a través de la presencia consciente. Nos desafía a mirar con valentía nuestros abismos, a sostener la lucha contra nuestro propio ego, a encarnar la calma que irradia poder, finalmente, a atravesar el último umbral con la certeza de que morir a lo falso es el nacimiento verdadero del alma. Es una invitación a vivir despiertos, plenos y libres, porque solo así podemos realmente decir que estamos vivos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.